Volví de Suiza después de 15 años, pensando que abrazaría a mi hijo en medio de la felicidad. Pero apenas puse un pie en el rancho de mi nuera, vi a mi hijo arrodillado en medio del establo, con las manos desnudas restregando estiércol, y en la cabeza llevaba un sombrero roto con una etiqueta que decía «Pastor de ganado». Mientras tanto, mi nuera estaba de pie sobre una tarima de madera, con una copa de vino tinto en la mano, dándole órdenes como si fuera un esclavo. «Antes de que llegue tu papá, tienes que limpiar bien los 7 establos. No hagas que se enoje». Lo que hice después los obligó a suplicar. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Después de 15 largos años, por fin volví a respirar este aire. Al bajar del avión en Querétaro, cerré los ojos y aspiré profundamente ese olor a tierra, a sol y viento tan familiar de mi tierra natal, un aroma que había guardado en la memoria durante todos esos años de arduo trabajo en el extranjero. Tomé un taxi viejo, conducido por un hombre de mi edad, con una sonrisa amable y la piel curtida por el sol, como mucha gente de aquí. Me preguntó a dónde quería ir. Cuando le dije Los Encinos, un nombre que siempre había pronunciado con todo mi corazón, guardó silencio unos segundos y me miró por el retrovisor con cierta curiosidad. «Ah», dijo, «la hacienda de los Montenegro. Dicen que les va muy bien con el negocio». «¿Montenegro? ¿Por qué Montenegro? Esa era la hacienda de los de la Cruz». Un presentimiento incómodo se coló en mi pecho, pero me apuré a descartarlo. Seguramente la gente se acostumbró a llamarla así por el apellido de mi nuera, Isabela Montenegro. Seguro que la muchacha había ayudado a Diego a manejar bien la hacienda. Me tranquilicé pensando eso. En el camino familiar de regreso a casa, jugueteaba con los regalos dentro de mi bolso. Había trabajado como una mula, ahorrando cada franco suizo para conseguirlos. Una caja de chocolates finos, del tipo que Diego amaba desde niño. Una botella de vino Appenzeller, aromática y fuerte, para mi nuera, para que supiera que la apreciaba. Y lo más especial, un pequeño reloj de cuco de madera, tallado con esmero, el regalo que elegí con tanto cuidado para Sofía, la nieta que solo conocía por unas fotos borrosas. Me imaginaba a la niña gritando de alegría al ver salir el pajarito de la ventanita. Pero esas ideas cálidas se deshicieron de golpe cuando el taxi se detuvo. El portón de hierro imponente que yo misma mandé hacer con el herrero más hábil del lugar, ahora tenía manchas de óxido esparcidas por toda su superficie. El jardín de rosas orgullosas, donde yo solía pasar horas podando y abonando, era ahora un terreno seco y desordenado, lleno de maleza que cubría hasta las viejas raíces. Sentí un nudo en el pecho. ¿Cómo podía un lugar que había estado lleno de vida y amor convertirse en esto? Pagué el taxi y arrastré por mi cuenta la pesada maleta hacia el patio. No había nadie, ni un saludo. Solo el sonido del viento entre los arbustos secos, un crujir que helaba los huesos. Y entonces, desde el área de los establos, escuché la voz de una mujer gritando. Movida por la curiosidad y la preocupación, seguí el sonido. La escena que apareció ante mis ojos me dejó paralizada. Isabela estaba de pie en el porche de azulejos, vestida con un vestido de seda blanco de Gucci. En una mano sostenía una copa de vino tinto que brillaba al sol, y con la otra se apoyaba en la cintura, con una actitud altiva. Y en el suelo, entre los 7 establos, estaba mi hijo, mi Diego. Arrodillado sobre la tierra húmeda, su espalda delgada cubierta por una camisa vieja empapada de sudor, con un trapo sucio y un cepillo de metal, fregaba con esfuerzo el suelo manchado. En su cabeza, ocultando su rostro demacrado, llevaba un sombrero de cuero viejo con la frase «Pastor de ganado». Ese era el sombrero de un peón, no el de un dueño. Entonces escuché con claridad la orden de Isabela, cada palabra como una aguja atravesándome el oído. «Antes de que llegue mi papá, tienes que dejar limpios los 7 establos. No quiero que se moleste». El bolso se me cayó de las manos. Un clac seco resonó cuando la botella de vino chocó con la caja de chocolates. Ese pequeño sonido fue como un trueno en medio del silencio extraño. Tanto Diego como Isabela voltearon. Los ojos de Diego se abrieron como platos, llenos de un terror absoluto, que rápidamente se transformó en una vergüenza devastadora al reconocerme. Bajó la cabeza de inmediato,
los hombros encogidos como si quisiera desaparecer. Isabela mostró una leve sorpresa en su rostro hermoso, pero la escondió enseguida detrás de una sonrisa forzada, una sonrisa sin alma. Ella no bajó. Se quedó arriba, mirándome desde lo alto como si fuera superior a mí. «Ah, es mamá», dijo con una voz indiferente, como si yo fuera una visita no deseada. Volvió sin avisar. Diego está ocupado con su trabajo, seguro no va a poder salir a saludarla. Y luego, como para dejar claro quién manda, se giró hacia Diego, con un tono filoso como una navaja. «¿Y tú qué haces ahí? ¿Todavía no terminas?» La sangre se me heló, y luego me ardió como lava hirviendo. No dije nada. Caminé directo hacia mi hijo, sin importar que mi vestido nuevo se manchara de lodo. Me arrodillé junto a él. Quise ayudarlo a levantarse, abrazarlo. Pero Diego solo negó con la cabeza. Me miró con unos ojos suplicantes, pidiéndome que no hiciera nada. Fue entonces cuando vi las marcas rojas en sus muñecas, señales de que había estado atado. Una rabia helada me subió al pecho. Me puse de pie, miré directo a los ojos vacíos de Isabela. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté entre dientes. Isabela se encogió de hombros con aires de reina y dio un sorbo elegante a su copa de vino. «Trabajo, mamá. Todos tenemos que trabajar para vivir». Una muchacha joven salió tímidamente desde la cocina. Isabela le hizo una seña con la barbilla para que llevara mi maleta adentro. Al pasar por mi lado, la chica me lanzó una mirada rápida, cargada de compasión. Esa mirada me confirmó que lo que estaba viendo no era una pesadilla, era real. Me condujeron a la sala. La casa estaba decorada con muebles carísimos, pero se sentía un frío que calaba los huesos. Pregunté por Sofía. El corazón me latía fuerte por ver a mi nieta. Isabela respondió con frialdad, sin emoción alguna. «Está tomando la siesta. No se le puede molestar». Cada palabra, cada gesto de mi nuera eran como muros invisibles que me echaban de mi propia casa, que me convertían en una extraña. La cena fue servida, una mesa preparada para 20 personas. Pero en ese comedor enorme solo estábamos 4, perdidos y distantes. El silencio era tan espeso y pesado que sentía cómo se me clavaba en el pecho. Don Fabián, el padre de Isabela, ocupaba la cabecera. Era un hombre gordo, con traje caro que le apretaba la panza. Me miró de arriba abajo, como quien evalúa un producto, y luego apartó la vista sin decir una palabra. A Diego se le permitió sentarse a la mesa, un favor que Isabela le concedió. Pero lo pusieron en la última silla, bien lejos, cerca de la puerta de la cocina, el lugar de los sirvientes. No levantó la cabeza ni una vez. Solo comía a toda prisa como si estuviera cumpliendo un castigo. Vi sus manos, llenas de callos y arañazos, temblando levemente. Isabela y su padre eran los únicos que hablaban, pero no con nosotros. Hablaban entre ellos sobre contratos de exportación de caballos, sobre precios de terrenos en San Miguel, sobre negocios que no entendía. Charlaban como si Diego y yo fuéramos fantasmas invisibles, cosas sin importancia en ese cuarto. Yo me senté ahí, tragando carne dura con dificultad, con un nudo de rabia y humillación atascado en la garganta. Al terminar la cena, Isabela se levantó y se limpió los labios pintados de rojo con una servilleta de seda. «Puede dormir en el cuarto de huéspedes de arriba. Entonces, ya mandé a alguien a limpiarlo», dijo con tono condescendiente. «¿Y Diego?», pregunté tratando de que no se me quebrara la voz. «¿Dónde duerme mi hijo?». Isabela esbozó una sonrisa burlona y señaló con total indiferencia hacia el final del pasillo, donde la oscuridad lo había tragado todo. «Tiene una habitación propia en la casa trasera. Una habitación propia». La forma en que lo dijo hacía que esas 2 palabras sonaran como una humillación. No pude dormir. La habitación de huéspedes era lujosa, con una cama de plumas mullida y cortinas de terciopelo carísimas. Pero para mí, no era más que una jaula dorada. Me quedé ahí acostada, con los ojos bien abiertos mirando al techo, los oídos atentos a cualquier ruido. Cuando el rancho entero se sumió en el silencio de la noche y el reloj de péndulo en la planta baja marcó las 12, me levanté con cuidado. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras bajaba las escaleras en puntas de pie, rumbo a la casa trasera que Isabela había señalado. Era en realidad un viejo almacén remodelado de forma descuidada,
completamente separado de la lujosa casa principal. La puerta de madera estaba floja y sin seguro. Empujé con suavidad, y una ráfaga de aire húmedo y helado me golpeó el rostro. Adentro estaba todo a oscuras, apenas iluminado por un rayo de luna que se colaba por una ventanita sucia. Un fuerte olor a ungüento medicinal me invadió la nariz, un aroma de dolor y agotamiento. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Diego estaba sentado en una cama de fierro junto a la pared, con la cabeza entre las manos, el cuerpo encogido en la desesperación. Al escuchar el chirrido de la puerta, se sobresaltó. Levantó la vista con unos ojos aterrados, como un animal acorralado. «Mamá», susurró con voz entrecortada. Entré y dejé la puerta entreabierta para que el frío no se colara. Me senté a su lado, en el borde de la cama hundida. No le hice ninguna pregunta. En ese momento preguntar no tenía sentido. Solo saqué de mi bolso una botella de agua y una caja de galletas de mantequilla que había traído desde Suiza para él, y las puse en sus manos ásperas. Bajó la mirada hacia la caja, un regalo sencillo lleno de cariño. Sus hombros empezaron a temblar. Y entonces, mi hijo, ese hombre grande y fuerte, rompió en llanto, un llanto ahogado y desgarrador, como el de un niño abandonado que estallaba tras años de represión. Se desplomó sobre mi hombro. Sus lágrimas calientes empaparon mi blusa. Yo solo pude abrazarlo, acariciar su espalda delgada y dejar que su dolor fluyera. Cuando los sollozos se calmaron y quedaron solo gemidos entrecortados, Diego empezó a hablar. Su voz era ronca y temblorosa, cada palabra una puñalada en mi pecho. Todo comenzó con un accidente de camión devastador, 2 años después de que yo me fuera. El camión de ganado perdió los frenos en una bajada. Él sufrió múltiples fracturas, costillas rotas, traumatismo cráneoencefálico y quedó en coma durante semanas. En los meses que estuvo en el hospital, entre la vida y la muerte, sufriendo dolores intensos y sedado con analgésicos potentísimos, Isabela estuvo siempre a su lado, una esposa abnegada, un ángel guardián, pero ese ángel le puso en las manos papeles que salían del infierno. Ella le daba carpeta tras carpeta, diciendo que eran trámites del seguro, autorizaciones médicas, documentos necesarios para que ella pudiera manejar el rancho mientras él estaba postrado. En medio del dolor y drogado hasta el alma, él firmó todo. Confió ciegamente en la mujer con la que compartía su vida, hasta que comenzó a recuperarse. Su mente volvió a estar clara y empezó a notar cosas extrañas. Le preguntó a Isabela por los documentos, pero ella esquivaba el tema. La sospecha fue creciendo hasta convertirse en miedo. Sabía que lo habían engañado. Cuando ya no pudo ocultarlo más, Isabela y don Fabián se descubrieron por completo. Usaron las firmas de él, junto con un experto falsificador, para completar todos los trámites y transferir toda la propiedad, el rancho, las tierras, las cuentas bancarias, todo lo que la familia de la Cruz había construido, a nombre exclusivo de Isabela. Lo había perdido todo. Cuando gritó que los denunciaría, que llevaría sus crímenes ante la justicia, Isabela se rió en su cara, una risa cruel que él jamás olvidará. Ella dijo que él no tenía ni un centavo, con qué iba a pagar un abogado para enfrentarse al imperio de los Montenegro. Pero lo más cruel fue que sacó su arma final. Lo amenazó. Si se atrevía a decir una sola palabra, si intentaba contactarme o hacer público lo que estaba pasando, ella fabricaría pruebas falsas para acusarlo de estar involucrado en negocios ilegales y relaciones inapropiadas, para hacerle parecer un hombre corrupto, un mal padre sin capacidad para criar a Sofía. Usaría el dinero y el poder de los Montenegro para que el tribunal le quitara la patria potestad, para que jamás pudiera volver a ver a su hija. Diego alzó la vista hacia mí, los ojos rojos de desesperación. «Mamá». Su voz se quebró. «Puedo perderlo todo. Puedo vivir como un perro en mi propia casa, pero no puedo perder a Sofía. No puedo». Le apreté con fuerza la mano llena de rasguños. El dolor que sentía ya no era ese tipo de tristeza suave. Se había congelado dentro de mí, convertido en una rabia helada, una determinación inquebrantable. Esos demonios no solo le habían arrebatado todo lo que tenía, también le robaron la dignidad y le ahogaron el alma. Tras una noche larga,
Me levanté muy temprano, cuando el rocío aún cubría los rosales salvajes del jardín. No podía quedarme ni un segundo más en esa prisión dorada. Bajé a la sala, me senté en el sillón frente a la escalera, el corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y miedo. Tenía que ver a Sofía. Tenía que mirar a los ojos de mi nieta, buscar una chispa, algo que aún quedara de la familia de la Cruz en esa casa. No tardó mucho en escucharse el suave sonido de unos pasos sobre el piso de madera. Isabela bajó con Sofía. La niña, en verdad, parecía una muñeca de porcelana. El cabello castaño ligeramente ondulado, recogido con una cinta rosa, vestida con un vestido del mismo color. Pero era una muñeca triste. Sus ojos grandes, que deberían brillar con la picardía de la infancia, se veían tímidos y apagados, clavados constantemente en la punta de sus zapatos. Se aferraba con fuerza a la falda de su madre, como si fuera su único refugio en el mundo. «Sofía, saluda a tu abuela», dijo Isabela con un tono indiferente, frío, como si presentara a un extraño. La niña me miró un instante, luego bajó la cabeza y murmuró un saludo que casi se desvaneció en el aire. Intenté sonreír, pero fue una mueca torcida por el dolor que me desgarraba por dentro. La niña tenía miedo de su propia abuela. Sirvieron el desayuno en la misma mesa de madera larga y fría que anoche. Don Fabián ya estaba sentado en la cabecera, con un periódico financiero en la mano. Isabela a su lado, formando ambos una fortaleza imposible de penetrar. A mí me sentaron en un costado, sola, y en una esquina de la cocina, como una sombra muda, estaba Diego. No se le permitió sentarse a la mesa. Tenía que quedarse allí, esperando, como un sirviente fiel, aguardando a que los amos terminaran para poder limpiar y recibir las sobras. Sentí su mirada furtiva hacia su hija, una mirada llena de amor inmenso y de un dolor insoportable. La rabia me recorrió entera, pero la contuve. No podía permitir que mis emociones arruinaran el plan. Hoy tenía que encontrar una salida, un camino. Saqué de mi bolso un pequeño reloj de cuco de madera, el regalo más valioso que tenía para mi nieta. «Tengo un regalo para ti, Sofía». Coloqué el relojito sobre la mesa. Por primera vez desde que la vi, los ojos de la niña se iluminaron con curiosidad. Se soltó con timidez de la falda de su madre. Se acercó con pasos inseguros, las manitas dudando si tocarlo o no. Le sonreí con dulzura mientras le daba cuerda al reloj. Justo a las 12 campanadas, la pequeña puertecita se abrió y un pajarito de madera salió cantando un cuco cristalino. Fue como si ocurriera un milagro. Sofía soltó una risa suave, una carcajada inocente, pura como el cristal. Ese sonido fue como un manantial que refrescó mi alma reseca, disipando la tensión que llenaba el ambiente. Fue el sonido más hermoso que escuché en 15 años. Al ver la sonrisa de mi nieta, sentí un poco de valor surgir dentro de mí. Me arriesgué, con la voz lo más suave posible. «¿Te gusta, mi amor? Más tarde, se lo mostramos a tu papá, ¿sí? Seguro que le va a encantar». «Papá». Recalqué esa palabra a propósito. En ese instante la sonrisa de Sofía se desvaneció. Se sobresaltó, dio un paso atrás y miró a Isabela con miedo en los ojos. Luego me miró a mí, negando con fuerza, y su vocecita volvió a ser apenas un susurro. «No se puede, abuela. Mamá me dijo que no lo llame papá». Sentí como si alguien apretara mi corazón con fuerza. El aire a mi alrededor se volvió denso. «Entonces», intenté hablar, con la voz temblorosa, «¿cómo te dijo mamá que lo llames?». Sofía me miró con esa inocencia suya, y en medio del silencio mortal del comedor, la voz pura de un ángel pronunció palabras venidas del infierno, claras y contundentes. «Mamá dice que debo llamarlo el sirviente». «Tlin». El tenedor de plata de don Fabián cayó sobre el plato de porcelana, haciendo un ruido agudo. Él no dijo nada, solo lanzó una mirada rápida hacia su hija, una mirada cargada de advertencia, pero Isabela no. Ella alzó la cabeza con orgullo y me lanzó una sonrisa de satisfacción, una sonrisa cruel y arrogante. Era la sonrisa de una ganadora. «Los niños son muy sinceros, ¿verdad, mamá?», dijo ella, con una dulzura tan falsa que daba escalofríos. «Solo dicen lo que ven». En la esquina de la cocina vi los hombros de Diego temblar.
Se giró hacia la pared, pero yo sabía que estaba tratando de ocultar las lágrimas de un padre al que le habían quitado incluso su nombre. El dolor dentro de mí se desvaneció. En su lugar, nació una determinación helada como el acero. No iba a llorar, no iba a caer, iba a luchar. Justo después de la comida, puse como excusa que me sentía un poco mal, que quería ir al pueblo a comprar unas medicinas que suelo usar. Isabela se encogió de hombros y aceptó, quizás creyendo que una anciana senil como yo no podría hacer nada. Antes de salir, pasé junto a la joven empleada que ayer me miró con lástima. Dejé caer intencionalmente mi pañuelo bordado justo al lado de sus pies. Cuando la muchacha se agachó para recogerlo, yo también me incliné para recibirlo, y en ese breve instante le susurré rápido y con urgencia: necesito un abogado, alguien que la familia Montenegro no pueda comprar. ¿Conoces a alguien? Ella se sobresaltó, los ojos bien abiertos del susto. Miró alrededor con cautela y al ver que nadie prestaba atención, me metió en la mano una servilleta doblada en 4. No dijo nada, solo asintió levemente y se fue con la pila de platos sucios. Apreté con fuerza ese trozo de papel, sintiéndolo como un salvavidas. Salí del rancho y caminé por el camino polvoriento hasta tomar un viejo autobús al centro de Guanajuato. Solo cuando estuve sentada en el asiento, me atreví a abrir la servilleta con manos temblorosas. Dentro había una línea escrita a toda prisa: abogada Beatriz Morales, especialista en casos complicados, seguida de una dirección. La oficina de Beatriz estaba en el segundo piso de un edificio antiguo, nada lujoso ni imponente. Todo era sencillo, viejo. Beatriz Morales era una mujer de mediana edad, con el cabello negro recogido en un moño prolijo que dejaba ver una frente inteligente. Vestía un traje gris simple, pero irradiaba una fuerza imponente. Lo que más me impactó fueron sus ojos, firmes, agudos, llenos de comprensión. Me senté frente a ella, y entonces ya no pude más. Todos los muros que había construido desde la mañana se vinieron abajo. Lloré desconsoladamente mientras contaba toda la historia entre sollozos ahogados. Desde lo que vi en el establo, la tragedia en el cuarto de almacenamiento, hasta las desgarradoras palabras de Sofía esa misma mañana. Beatriz escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. De vez en cuando anotaba algo en su libreta. Solo me acercó un vaso de agua, un gesto pequeño pero lleno de consuelo. Cuando terminé, con la voz ronca por tanto llorar, Beatriz me miró directo a los ojos. No vi lástima en su mirada, solo empatía y una determinación de acero. Su voz fue firme, sin un atisbo de duda, y sembró en mí la primera chispa de esperanza. «Señora Elena», dijo, «si falsificaron su firma mientras su hijo estaba bajo tratamiento por un accidente, si torturaron su mente y envenenaron el alma de un niño, no solo recuperaremos lo que les pertenece, vamos a hacer que paguen por cada crimen que cometieron». Regresé al rancho cuando la tarde ya se deslizaba por el patio, intentando fingir el rostro cansado pero sereno de una anciana que acaba de dar un paseo por el pueblo. Las palabras de Beatriz aún resonaban en mis oídos. «De ahora en adelante, usted debe ser una actriz, señora Elena, una actriz excelente. Compórtese como una madre mayor, resignada, indefensa, sin intención alguna de pelear. Su exceso de confianza será su escudo más seguro». Asentí con la cabeza, comprendiendo que esta guerra no se lucharía bajo la luz del sol, sino en los rincones más oscuros de esta casa. Antes de continuar, recuerde que está escuchando mi historia en el canal Historias que Duelen, donde cada detalle tiene su propósito. El plan de Beatriz era claro y preciso como un mapa militar, con 3 frentes de ataque. El primero, y más crucial, era conseguir pruebas médicas que demostraran que Diego no estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó aquellos papeles fatídicos. Tenía que conseguir su historial clínico. La oportunidad llegó 2 días después, cuando Isabela y don Fabián se fueron juntos a la ciudad en su lujoso coche para asistir a una subasta de caballos de raza. La casa recuperó momentáneamente su calma habitual. Fui directo al cobertizo, donde Diego estaba reparando un equipo de montar ya gastado. Cerré la puerta y le conté sobre mi encuentro con la abogada Beatriz, sobre el plan que habíamos trazado. Mientras hablaba, vi un cambio milagroso en los ojos de mi hijo. Aquella mirada vacía y apagada que solía tener comenzó a desvanecerse.
y en su lugar surgió un destello tenue de esperanza, débil pero real, como una chispa encendida en medio de una noche helada. «Mamá, ¿lo dice en serio?», murmuró Diego, aún incrédulo. «Nunca te he mentido», le aseguré, «pero necesitamos tu ayuda. ¿Aún tienes algún documento de identidad? ¿Recuerdas en qué hospital te atendieron?». Asintió con fuerza y comenzó a hurgar en la única caja de madera que aún conservaba. Me entregó su credencial de elector y su tarjeta del seguro médico, ambas muy desgastadas. «Hospital Central de Guanajuato», dijo. «Estuve allí casi 6 meses». Al día siguiente, volví a tomar el autobús hacia la ciudad. Esta vez no fui al despacho de la abogada, sino directamente al hospital. Ya tenía listo mi papel. Me puse el suéter más viejo que tenía, despeiné adrede mi cabello y mis ojeras marcaban la falta de sueño. Me hice pasar por una madre mayor despistada, de campo, que venía a pedir el expediente médico de su hijo para tramitar una pensión por discapacidad. Les conté sobre nuestras dificultades económicas, sobre el pobre muchacho que, después del accidente, ya no estaba bien de la cabeza. Al principio, la empleada administrativa se mostró molesta, pero ante mi insistencia y apariencia lastimera, finalmente se apiadó. Tras casi 2 horas de espera y explicaciones enredadas, por fin tuve en mis manos un expediente grueso. Busqué un rincón apartado en el pasillo del hospital y con las manos temblorosas empecé a hojearlo. Sentí que las tripas se me retorcían al leer esas frías palabras médicas. Traumatismo cráneoencefálico grave, politraumatismo complejo, trastorno cognitivo post-coma. Pero lo más importante era una lista larguísima de analgésicos de alta dosis y sedantes que Diego había tenido que tomar durante varias semanas, justo en la misma época en que Isabela le entregó aquellos papeles. Abracé el expediente contra el pecho. Aquí estaba, la primera pieza del rompecabezas. El segundo frente de ataque era encontrar pruebas del maltrato, para desenmascarar el verdadero rostro de Isabela ante la ley. Mientras me rompía la cabeza pensando, un recuerdo me cruzó fugaz por la mente. Años atrás, tras un robo menor en la zona, por preocupación por la seguridad del rancho, mandé a instalar en secreto una camarita muy pequeña, camuflada como un tornillo en la viga principal del establo. No estaba segura de si aún funcionaba, pero era mi única esperanza. Tenía que encontrar la manera de hablar con Diego a solas. Esta vez lo hice en el jardín trasero, fingiendo arrancar unas malas hierbas cerca de donde él partía leña. Le pregunté en voz baja por la cámara. Se quedó congelado un momento y luego asintió. «Todavía está ahí. Nunca me atreví a tocarla. Isabela tampoco lo sabe». Agregó que los datos se almacenaban en un viejo grabador guardado en el cuarto de herramientas, un lugar húmedo y desordenado al que Isabela jamás se acercaba. La contraseña para acceder, dijo con un suspiro, era la fecha de nacimiento de Sofía. Una ironía cruel. Esa noche esperé con el corazón encogido. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana y todo el rancho dormía profundamente, me animé a actuar. El corazón me latía como un tambor. Tomé una linterna pequeña y la memoria USB que Beatriz me había dado, y salí como una ladrona. El cuarto de herramientas estaba oscuro como boca de lobo, con olor a grasa, tierra mojada y fertilizante viejo que me golpeó directo en la nariz. Tanteé detrás de unos sacos de abono apilados como montañas, y mis dedos tocaron algo frío, cubierto de polvo y telarañas. El grabador. Me temblaban tanto las manos que tardé varios intentos en enchufarlo. La pantalla vieja se encendió débilmente. Con manos temblorosas tecleé la contraseña, el día, mes y año de nacimiento de mi nietecita. Y entonces apareció una interfaz sencilla. Empecé a retroceder las grabaciones de los últimos meses. Lo que vi después fue aún más horrible de lo que jamás imaginé. Sentía que algo me desgarraba por dentro. Vi a Isabela, en un ataque de furia sin motivo, tirar al suelo el escaso plato de comida de Diego y obligarlo a arrodillarse y lamerlo. La vi usar un látigo pequeño, de esos que se usan para guiar caballos, para azotar la espalda de Diego por trabajar un poco lento. La vi encerrarlo en el establo durante una noche helada, solo porque se atrevió a pedir una manta más gruesa. Cada imagen, cada sonido, era como un martillazo en mi corazón. Me mordí el labio hasta sangrar para no soltar un sollozo,
y rápidamente copié los videos más brutales y nítidos al USB. Mientras yo reunía las pruebas en silencio, Beatriz se encargaba del tercer frente de ataque: investigar los documentos legales. Ella contactó a un viejo amigo, un notario jubilado que aún conservaba muchas conexiones y prestigio en el registro público de Guanajuato. 2 días después, mientras colgaba ropa en el patio, mi viejo celular vibró. Un número desconocido. Corrí al almacén para contestar. Era Beatriz, llamando desde un teléfono público. Su voz sonaba un poco emocionada. «Señora Elena, tenemos un gran avance». Me soltó una noticia que me dejó helada. La amiga de la señora confirmó que el sello de la oficina notarial, estampado en los documentos de transferencia de derechos de uso de la tierra, era falso. El sello auténtico con ese número de serie había sido retirado y anulado 3 años antes, mientras que la fecha de firma en los papeles era del año pasado. Esos zorros astutos cometieron un descuido en un detalle que no esperaban. No solo eso, el perito caligráfico preliminar también determinó que la firma de Diego mostraba señales de haber sido falsificada torpemente a partir de una firma auténtica. Yo estaba parada en la oscuridad del almacén, con una mano sosteniendo el teléfono y la otra apretando con fuerza el USB que contenía aquellas grabaciones infernales. Debajo de la cama, en mi dormitorio, estaba el grueso expediente médico. Al escuchar las palabras de Beatriz por teléfono, por primera vez desde que regresé, sentí que ya no era una víctima indefensa. Teníamos un arma. A la mañana siguiente, mientras alimentaba a las gallinas en el patio, el teléfono volvió a vibrar con un número desconocido. Era Beatriz. Su voz, al otro lado de la línea, sonó firme, sin una pizca de duda. «Señora Elena, ya tenemos todo lo necesario. El expediente médico, las pruebas de falsificación y también esas imágenes. Por principios profesionales y para evitar una batalla legal prolongada, les daremos una última oportunidad de salvarse de una destrucción pública. ¿Está usted lista?». Respiré hondo, percibiendo el olor a tierra mojada tras una noche de lluvia. «Estoy lista», respondí, con una voz tan serena que hasta yo misma me sorprendí. El miedo me había abandonado desde anoche, cuando vi aquellas escenas del infierno. Ahora, solo quedaba en mí una determinación helada. Beatriz decidió que no nos reuniríamos en la hacienda, el lugar que ellos consideraban su territorio. En su lugar, me pidió que tomara el autobús hasta una dirección en el centro de la ciudad. Era la mansión privada de los Montenegro, una fortaleza de vidrio y concreto gris, fría y arrogante en medio de los edificios antiguos de Guanajuato. Beatriz dijo: «Nos enfrentaremos a ellos en pleno centro de su poder. Eso les demostrará que no tenemos miedo y que estamos completamente al mando». Al llegar, un mayordomo vestido con uniforme elegante y un moño blanco impecable abrió la pesada reja de hierro. Nos miró, a una anciana vestida con sencillez y a una abogada con porte firme, con ojos evaluadores y algo de desprecio. Nos condujo al salón, un espacio tan lujoso que deslumbraba. El suelo era de mármol blanco pulido, los sofás de cuero importado y un enorme candelabro de cristal colgaba del techo altísimo. Todo demostraba riqueza, pero emanaba una frialdad sin alma. Don Fabián e Isabela ya estaban sentados allí, como si esperaran el inicio de una obra teatral. El gordo Fabián se recostaba en el sillón, con un puro cubano carísimo en la mano. Isabela llevaba un vestido negro de oficina que resaltaba su piel clara y su belleza afilada, malvada. Ambos tenían en el rostro una sonrisa de autosuficiencia, la sonrisa de quienes creen tener todo el poder en sus manos. Diego no estaba allí. Ellos lo habían apartado a propósito, para que no pudiera servirme de apoyo emocional, pero se equivocaron. La ausencia de mi hijo me dio aún más fuerza. Beatriz no perdió el tiempo en saludos triviales. Colocó con firmeza su maletín de cuero sobre la mesa de centro de vidrio. El sonido seco resonó en la habitación silenciosa. «Buenos días», dijo con tono profesional y frío. «Estamos aquí para hablar sobre la transferencia ilegal de todos los bienes del señor Diego de la Cruz a la señorita Isabela Montenegro, realizada hace 2 años». Don Fabián soltó una carcajada, una risa fuerte y placentera que retumbó en toda la sala. Dio una larga calada a su puro y exhaló el humo en nuestra dirección, un gesto lleno de desprecio. «Abogada, está usted perdiendo mi valioso tiempo.
Todo está completamente en regla, con documentos notariados y firmas claras. ¿Mi yerno le transfirió voluntariamente todo a su esposa? ¿Qué tiene eso de malo? Beatriz no se inmutó ante esa actitud arrogante. Abrió su portafolio y sacó un conjunto de documentos perfectamente organizados. Primero, dijo, empujando una copia hacia ellos, tenemos el historial médico detallado del Hospital Central de Guanajuato, que demuestra el estado de salud del señor Diego en el momento en que firmó los papeles. El expediente indica claramente que sufría un traumatismo cráneoencefálico, trastornos cognitivos y que estaba bajo tratamiento con analgésicos y sedantes de alta dosis. Por ley, una persona en esas condiciones no tiene la capacidad legal para realizar transacciones de tal magnitud. La sonrisa en el rostro de don Fabián se tensó un poco. Echó una mirada fugaz al documento, sus ojos entrecerrados. Beatriz continuó, con voz serena, pero cada palabra suya era como un martillazo. Pasó a otra página. Segundo, contamos con un informe oficial de un perito del registro público que certifica que el sello utilizado en los contratos de transferencia es falso. El sello verdadero fue anulado 3 años antes. Creo que el señor Fabián, con su experiencia empresarial, entiende bien qué penas conlleva falsificar sellos y documentos oficiales. Esta vez, fue Isabela quien se removió ligeramente en el sofá. La seguridad en su rostro comenzó a agrietarse. Beatriz hizo una pausa breve, luego clavó una mirada afilada como navaja sobre Isabela. Y por último, su voz se endureció. Tenemos pruebas irrefutables de violencia física y psicológica, explotación laboral y privación ilegal de la libertad contra el señor Diego durante los últimos 2 años en la finca Los Encinos. Deliberadamente no mencionó que se trataba de videos, dejando que su imaginación y el miedo hicieran su trabajo. El aire en la sala se volvió tan denso que pude escuchar los latidos acelerados de mi propio corazón. Beatriz lanzó su última propuesta, con claridad y firmeza. Tienen 48 horas. Devuelvan todos los bienes a su verdadero dueño, el señor Diego de la Cruz. Fírmenlo en un documento legal, notariado, reconociendo que la transferencia anterior se hizo mediante coacción y engaño, aprovechando el estado de confusión mental del señor Diego. A cambio, consideraremos no presentar cargos penales por estafa, falsificación de documentos y lesiones. El silencio se prolongó unos segundos. Vi gotas de sudor aparecer en la calva de don Fabián, pero luego, como una bestia acorralada, eligió atacar. Se echó a reír nuevamente, pero esta vez su risa fue forzada, vacía. Se levantó de golpe, fue hacia la barra en la esquina de la sala, se sirvió un trago de licor fuerte y lo bebió de un solo golpe. Se dio la vuelta, con los ojos inyectados de rabia. Me apuntó directamente con su dedo grueso y lleno de anillos de oro. ¿Usted? ¿Una vieja que lavaba platos en Europa viene ahora a decirme cómo vivir? ¿Quién se cree que es? Luego se volvió hacia Beatriz, gruñendo. ¿Y tú? Una abogaducha de pueblo. Seguro piensas que encontraste una mina de oro, ¿no? Pues escúchenme bien, lárguense de mi casa, vayan, llamen a la policía, vayan, demanden. El equipo legal de Montenegro los va a pulverizar. No tienen ni una mínima oportunidad. Isabela se levantó, se puso al lado de su padre, cruzó los brazos y esbozó una sonrisa burlona. Me miró con desprecio en los ojos. Mamá debería ir comprando su boleto de vuelta a Suiza. Este lugar no es para gente como tú. Beatriz y yo nos pusimos de pie en silencio. Su agresividad no nos intimidó. Al contrario, solo demostraba cuánto miedo tenían. Al llegar a la puerta, me volví a mirarlos por última vez. Ahí estaban, rodeados de un lujo frío, pequeños y miserables en su furia. Ya no sentía ni miedo ni dolor, solo quedaba una calma escalofriante. Hablé en voz alta, lo suficiente para que ambos me oyeran. Les dimos la oportunidad de conservar un poco de dignidad, la rechazaron. Ahora hablaremos con la ley. Nuestra declaración de guerra, fría como el hielo, por parte de Beatriz y mía, pareció solo una brisa leve dentro de la lujosa mansión de los Montenegro. Pero ellos no sabían que esa brisa era el presagio de una tormenta inminente. A la mañana siguiente, no fuimos a la comisaría local, donde el poder y el dinero de los Montenegro
podían extenderse fácilmente. Beatriz dijo: «Con una serpiente venenosa hay que aplastar su cabeza, no jugar con la cola». Me llevó directamente a la sede de la Policía Estatal de Delitos Económicos, un edificio gubernamental imponente y frío. Nos hicieron pasar con un teniente coronel, un hombre de rostro curtido, surcado por arrugas de experiencia, con una mirada penetrante capaz de ver a través del alma de quien tenía enfrente. Beatriz, con una actitud profesional y serena, expuso todo el expediente con claridad, sin omitir ningún detalle. Colocó sobre la mesa cada prueba: un voluminoso historial médico, un informe pericial sobre un sello notarial falsificado, copias de documentos de transferencias ilegales. Finalmente, como golpe decisivo, colocó una pequeña memoria USB sobre la mesa. «Coronel», dijo, «este es un video que documenta los abusos físicos y laborales sufridos por el señor Diego de la Cruz durante varios meses. Creemos que esto reforzará nuestro testimonio y dejará en claro que este caso no se trata solo de una disputa por bienes». El coronel revisó cada documento. Su rostro se fue endureciendo, especialmente al oír el apellido Montenegro. No dijo mucho, solo asintió con firmeza. «Nos haremos cargo del caso. Gracias por su colaboración. Todo se manejará con discreción y cuidado». Pasó una semana en un silencio tenso como cuerda de violín. En el rancho, Isabela y su padre seguían caminando con su habitual aire de arrogancia. A veces captaba la mirada burlona de Isabela, como si dijera que nuestras amenazas eran solo un chiste. Quizás creían que, con su ejército de abogados y una red de contactos influyentes, podrían apagar todo desde el principio. Ellos esperaban, y nosotras también. Y entonces, el primer golpe de la ley cayó, tan sorpresivo como un rayo. Una mañana clara, mientras Isabela tomaba café en la terraza y leía una revista de moda, 2 vehículos oficiales blancos con franjas azules distintivas entraron por el portón del rancho sin previo aviso. Al mismo tiempo, supe que otro equipo había llegado a la mansión en la ciudad. Eran policías económicos y agentes del Ministerio Público. Un oficial de rostro tan frío como el hielo entregó a Isabela y a don Fabián, quien también estaba presente, una orden judicial. Yo observaba desde lejos, pero pude leer claramente la frase en negritas en la parte superior: «Orden de congelamiento total de bienes». La orden especificaba que, para efectos de la investigación, todos los bienes a nombre de Isabela Montenegro y don Fabián Montenegro, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y acciones, quedaban congelados. Todas las actividades de compraventa, transferencia o hipoteca quedaban suspendidas de inmediato. Por primera vez, vi romperse en pedazos la máscara altiva de Isabela. Su rostro se puso blanco como una hoja de papel. Las manos que sostenían la orden temblaban sin control. Balbuceó algo, pero el oficial simplemente negó con la cabeza con frialdad. El poder del dinero había quedado temporalmente neutralizado. 2 días después, llegó la verdadera tormenta, pero no vino del tribunal, sino de los puestos de periódico. Un diario de investigación, el más respetado del Estado, conocido por sus reportajes implacables, publicó un artículo de varias entregas en la portada, con un título escandaloso imposible de ignorar: «Detrás del lujo del Imperio Montenegro, una conspiración para apoderarse de los bienes del yerno y convertirlo en esclavo en su propia casa». El artículo, que yo sabía con certeza que Beatriz había filtrado con mucha habilidad, sacó a la luz parte de la historia de Diego, sin nombrarlo directamente, pero cada detalle apuntaba a la familia Montenegro. Causó un terremoto inmediato. Los canales de televisión enviaron reporteros que se apostaron frente a la entrada del rancho. En las redes sociales, la historia explotó a una velocidad impresionante. Alguien encontró una foto antigua de Diego en su época universitaria. Un joven alto, fuerte, con una sonrisa radiante, al lado de una imagen reciente tomada a escondidas que mostraba a un hombre flaco, demacrado, guiando un caballo en el patio. Ese contraste brutal lo decía todo. El hashtag número justicia para Diego se propagó rápidamente por todas las redes sociales en México. La tormenta mediática dio fuerza a los que no tenían voz. La trabajadora que me había dado el papelito tuvo el valor de contactar a Beatriz para testificar.
Algunos exempleados del rancho, que habían sido despedidos o se fueron porque no soportaban más la crueldad de Isabela, también empezaron a hablar. Relataron ocasiones en las que vieron cómo Diego era golpeado, privado de comida y humillado. Cada testimonio nuevo era como un bidón de gasolina arrojado al fuego de la indignación pública. Acorralada por la ley y por la opinión pública, Isabela perdió el control por completo. Esa tarde, mientras Diego y yo estábamos sentados en la cocina, ella irrumpió. Ya no quedaba nada de la elegancia o el porte altivo de siempre. Parecía una fiera herida, con el cabello enmarañado y los ojos rojos por la ira y el insomnio. «Fuiste tú, todo es culpa tuya», gritó, señalándome con el dedo. «Arruinaste mi vida, mi reputación». Diego se puso de pie de inmediato y se colocó frente a mí para protegerme. Su cuerpo delgado ahora parecía extrañamente firme. «Isabela, cálmate. Tú misma provocaste todo esto», pero no había nada que pudiera detener su locura. Ignorando a Diego, Isabela subió las escaleras como una maníaca. Segundos después, bajó arrastrando a Sofía, que lloraba de miedo. Lanzó unas cuantas prendas de la niña dentro de una maleta pequeña de forma violenta. «¿Qué haces, Isabela? Si te quieres ir, hazlo, pero por favor, deja a Sofía aquí», suplicó Diego con la voz quebrada. «¿Dejársela a ustedes? ¡Jamás!». Empujó con fuerza a Diego, que intentaba bloquearle el paso. Arrastró a la niña, que sollozaba sin consuelo, hacia el coche. Abrió la puerta trasera y prácticamente la lanzó dentro. Antes de cerrar la puerta del conductor, me miró con un odio venenoso en los ojos. «Jamás los dejaré vivir en paz. Juro que me las vas a pagar, vieja de mierda». El coche salió disparado por la entrada, dejando atrás una nube de polvo y el llanto desgarrador de Diego llamando a su hija. Diego se vino abajo por completo. Ya no era el hombre flaco, pero valiente que se había interpuesto para protegerme. Se convirtió en una sombra errante que deambulaba por el rancho, desde el establo vacío hasta el jardín de rosas marchitas, como si buscara la silueta de su hija. Siempre llevaba en la mano un pequeño reloj cucú de madera, el único regalo que Sofía recibió de su abuela, una reliquia frágil de momentos felices y efímeros. Aquella noche, en medio de un silencio escalofriante, el viejo teléfono fijo de la casa sonó de repente, con un timbre agudo que desgarró la oscuridad. Corrí a contestar con el corazón latiendo con fuerza. «¿Aló?», dije. Nadie respondió. Solo se escuchaba una respiración pesada, agitada, llena de odio al otro lado de la línea. Puedo sentir la maldad filtrándose por la línea. Después de unos segundos escalofriantes, la llamada se cortó de golpe. Esto se repitió 2 veces más durante la noche, con exactamente 1 hora de diferencia entre cada una. Diego se quedó encogido en el sillón, con el rostro pálido. Estaba convencido de que era Isabela. Esa fue su primera advertencia. Llamé a la abogada Beatriz a la mañana siguiente y le conté todo. Su voz seguía siendo serena y firme. «Tal como lo imaginé. Ella está tratando de desestabilizarlos psicológicamente. Ya hice el reporte oficial a la policía sobre que Isabela se llevó a Sofía. Lo están tratando como una forma de presión sobre un testigo y podría considerarse secuestro infantil. Usted y Diego tienen que mantenerse tranquilos. Registren todo. Cada llamada, cada cosa extraña que ocurra. No actúen solos. Dejen que ella misma se exponga con su locura». Las palabras de Beatriz me dieron algo de calma, pero los días que siguieron fueron un verdadero infierno. Isabela empezó una tortura mental sistemática. Usaba números falsos para bombardear a Diego con mensajes. Eran como agujas envenenadas, hurgando en una herida abierta. «Nunca vas a volver a ver a tu hija, inútil. Sofía está llorando. Pregunta por qué su papá es un fracasado que no la supo proteger. Le voy a enseñar a odiarte. Pronto se va a olvidar de vos». Diego estaba al borde de la locura. No comía, no dormía. Se pasaba el día entero mirando fijamente la pantalla del celular, leyendo y releyendo esas frases crueles, torturándose a sí mismo. Le escondí el teléfono, pero ni así lograba apagar los demonios que se agitaban dentro de él. Después empezaron los ataques físicos.
Una mañana, una de las pocas empleadas que aún trabajaban con nosotros soltó un grito aterrador. En la puerta principal, uno de los gallos más fuertes del corral yacía muerto, desplumado, con el cuello retorcido, bañado en su propia sangre. No había ninguna nota, solo ese acto espeluznante y salvaje, una amenaza muda pero poderosa. Llamamos a la policía, tomaron fotos, registraron el incidente, pero terminaron encogiéndose de hombros. No había pruebas suficientes para culpar a nadie. El miedo se apoderó del rancho. Por las noches, nadie podía dormir profundamente. Cada tanto se oían piedritas golpeando contra las ventanas del dormitorio. Los perros guardianes, que siempre fueron tranquilos, ahora ladraban furiosos a figuras borrosas que se deslizaban tras el cerco. Cambiamos todas las cerraduras y Diego instaló reflectores con sensores de movimiento por toda la casa. Cada vez que un gato callejero pasaba, la luz se encendía, haciéndonos saltar del susto. El golpe más cruel, la puñalada más profunda, llegó una semana después. Isabela llamó a Diego, esta vez desde su número habitual. Cuando Diego atendió, se quedó helado. Ella no dijo ni una palabra. Le puso a escuchar la voz de Sofía. Papi. La nena lloraba, entrecortada. Mamá dice que ya no me querés, que me abandonaste. Papi, vení a buscarme, por favor. La llamada se cortó de golpe. Diego se desplomó. Arrojó el celular contra la pared con tanta fuerza que se hizo trizas. Golpeó el muro de piedra con los puños hasta que le sangraron los nudillos, gritando el nombre de su hija entre lágrimas de impotencia y dolor. Corría a abrazarlo, el alma hecha pedazos. Sabía perfectamente que una criatura inocente como Sofía no podía haber inventado esas palabras. Isabela se las había hecho repetir, manipulando el amor de la niña para clavar el cuchillo más venenoso directo en el corazón de Diego. Después de esa llamada espantosa, todo quedó en silencio. No más mensajes, no más llamadas anónimas, no más actos aterradores. Un silencio repentino, más escalofriante que cualquier amenaza. Vivíamos en un estado de angustia extrema, sin saber si esto era la calma antes de una tormenta aún más grande, o si la bestia loca se había retirado momentáneamente a las sombras para preparar otro ataque. Para no dejarnos devorar por el miedo, intentábamos aferrarnos a algo de normalidad. Diego empezó a reparar los tramos viejos de la cerca, a limpiar el jardín. Yo empecé a cavar la tierra, a sembrar unas cuantas hortalizas en el pequeño huerto detrás de la casa. Trabajábamos desde la mañana hasta la noche, agotándonos al máximo, solo para que la mente no tuviera espacio para pensar, para tener miedo. Después de muchos días de tensión extrema, esa noche el silencio regresó de repente. Diego se había quedado dormido en el viejo sofá de la sala. Después de tantas noches sin dormir, por fin su cuerpo había colapsado. Al ver el rostro demacrado de mi hijo dormido, me invadió una compasión infinita. Le tapé con una manta delgada, luego me senté en el sillón junto a él. Encendí la lámpara de mesa y traté de leer unas páginas de un libro. Quería aferrarme a ese raro momento de paz, aunque sabía que podía romperse en cualquier instante. Pasada la 1 de la madrugada, cuando mis ojos ya empezaban a cerrarse, esa paz se rompió. Los perros del patio empezaron a ladrar de repente. No eran ladridos de alerta comunes, sino gruñidos furiosos, seguidos de aullidos desesperados y llenos de pánico. Me sobresalté, el corazón me dio un vuelco. Apagué la luz de inmediato. Me acerqué sigilosamente a la ventana y entreabrí la cortina para mirar afuera. Y entonces la vi. Una luz naranja parpadeante, danzando de forma extraña desde la zona del establo. No era una luz de faro, era fuego. Al mismo tiempo, un olor fuerte y penetrante a gasolina se coló por las rendijas de la puerta, directo a mi nariz, provocándome náuseas. Un terror absoluto me oprimió el pecho. «Diego, despierta. Fuego. ¡Hay fuego!», grité. Salí corriendo al porche. Mi corazón se detuvo. Todo el granero lleno de heno se había convertido en una antorcha gigantesca. Las llamas feroces ya lamían el primer establo con lenguas rojas y brillantes. El chasquido de la madera mezclado con los relinchos desesperados de los caballos atrapados adentro llenaba el aire. Ellos pateaban con locura las paredes del establo. El sonido resonaba como tambores de muerte. Y entonces, bajo la luz del fuego que iluminaba el cielo, vi una silueta. Isabela.
estaba allí, en medio del patio, justo en el límite entre la luz y la oscuridad. Su cabello estaba empapado, pegado a su cara sucia. La ropa de marca y cara que llevaba puesta estaba ahora arrugada y mugrienta. Ya no parecía una dama elegante, sino una fiera herida, desquiciada y peligrosa. En la mano sostenía un bidón rojo de gasolina, lanzando furiosamente las últimas gotas del líquido hacia las llamas que crecían sin control. Al ver la luz proveniente del porche, se giró. Sus ojos en medio de la noche ardían con una luz diabólica. Gritó, su voz distorsionada, ahogada por el sonido del fuego y los relinchos de los caballos. Si este rancho no es mío, entonces será cenizas. Todos ustedes van a arder con él. Isabela. Diego ya se había despertado y salió corriendo detrás de mí. Su grito no fue una súplica, fue un rugido lleno de furia y dolor. «¡Llama a los bomberos! ¡Llama a la policía, mamá!», me gritó mientras corría hacia el incendio. Corrí de regreso a la casa. Con una mano temblorosa marqué el número de emergencias en el teléfono, balbuceando la dirección y nuestra situación, y con la otra tomé el extintor pequeño que colgaba en la pared. Pero Diego no fue a golpear a Isabela. En medio del caos, su único objetivo eran esos seres inocentes que estaban siendo quemados vivos. Corrió hacia el establo, sin importarle el calor abrasador en su rostro, intentando abrir los cerrojos ardientes. Al ver que Diego la ignoraba por completo, la locura de Isabela alcanzó su punto máximo. Ya no era una persona, era la encarnación del odio. Arrojó el bidón vacío al suelo, corrió hacia Diego como una bestia salvaje, arañando con las uñas, gritando maldiciones sin sentido. «¡Tienes que morir! ¡Tú y tu madre tienen que morir! ¡Lárgate!», Diego gritó con fuerza, con una mano intentando empujarla y con la otra luchando sin parar con el pestillo ardiente de la puerta. En medio del forcejeo, Isabela perdió el equilibrio. Tropezó hacia atrás y cayó pesadamente hacia el cobertizo en llamas. Su abrigo de seda, que ya estaba empapado en gasolina después de que ella misma arrojara el bidón, rozó una tabla medio quemada en el suelo. En un instante aterrador en el que el tiempo pareció detenerse, las llamas prendieron en su cuerpo. Un grito inhumano rasgó la noche tranquila, un grito de dolor inimaginable. Isabela se convirtió en una antorcha humana. El fuego la envolvió, subió por su cabello, su ropa. Ella se debatía desesperadamente en medio del patio, intentando apagar las llamas vengativas que la consumían. Diego se quedó paralizado por un segundo, el rostro deformado por el horror. Su instinto quiso lanzarse a ayudarla, pero el calor y la escena espantosa lo detuvieron, como si sus pies estuvieran clavados al suelo. Yo solo pude quedarme ahí, con las manos tapándome la boca y los ojos muy abiertos, presenciando una escena infernal que me perseguirá el resto de mi vida. Justo en ese momento, a lo lejos, las sirenas de los bomberos y la policía comenzaron a sonar cada vez más cerca. Las luces rojas y azules iluminaron mi rostro atónito. Los bomberos, con sus trajes pesados de protección, luchaban contra las llamas furiosas, el chorro de agua mezclado con el crepitar de la madera quemándose. Los paramédicos subieron rápidamente a Isabela a la ambulancia. A la luz de las sirenas vi que su cuerpo estaba gravemente quemado, pero seguía viva, aún respirando débilmente. El destino, de alguna forma cruel, no le permitió una muerte rápida. Un oficial de policía nos cubrió a Diego y a mí con mantas de lana, todavía impregnadas con olor a humo. Nos alejaron de la zona de peligro. Diego se dejó caer al suelo, la cara sucia de ceniza, las manos rojas e hinchadas por intentar abrir el pestillo del establo. Miraba fijamente el fuego que ya casi estaba bajo control, con una mirada vacía. La furia había desaparecido, solo quedaba el shock y un cansancio abrumador. Otro oficial, un hombre de rostro amable y voz serena, tomó nuestra declaración ahí mismo. Diego, aunque todavía tembloroso, relató todo con claridad, desde las amenazas anteriores hasta la locura de Isabela esa noche. El bidón rojo de gasolina que Isabela había arrojado, deformado por el calor, se convirtió en una prueba irrefutable tirada en medio del patio. El caso, que antes era solo una investigación por fraude patrimonial, pasó a ser una investigación por intento de incendio premeditado e intento de homicidio. Las llamas del juicio de Isabela terminaron por consumirla a ella misma.
La noticia del incendio en el rancho Montenegro y de la locura de su dueña se propagó más rápido que el fuego. El caso, que ya había captado la atención pública, ahora era el centro de atención a nivel nacional. Don Fabián, que seguía bajo arresto domiciliario en su mansión helada, fue arrestado esa misma noche por sospechas de complicidad en el plan de terror psicológico y posible participación en el intento de incendio provocado por su hija. El imperio Montenegro comenzó a derrumbarse desde dentro, pero entre las cenizas y el frío proceso judicial, la mayor preocupación, el dolor que nos atormentaba a Diego y a mí, era Sofía. ¿Dónde estaba nuestra niña? ¿Estaba a salvo? Con una madre fuera de sí, cualquier cosa podía pasar. La policía lanzó de inmediato una búsqueda urgente en todo el estado. La abogada Beatriz, con su agudeza habitual, utilizó la presión de los medios de comunicación. Ella proporcionó la imagen más reciente de Sofía a los periódicos y canales de televisión, pidiendo ayuda a la comunidad. Pasaron 2 días larguísimos, llenos de una espera que cortaba la respiración. Diego casi no dormía. Caminaba de un lado a otro en la casa impregnada del olor a humo, con el corazón en llamas. Y entonces, el milagro llegó a través de una llamada telefónica. Una mujer en un pueblo pequeño, a más de 100 kilómetros de distancia, tras ver las noticias, reconoció a la niña vecina que se había mudado unos días antes. Era Sofía. De inmediato avisó a la policía. Resultó que, antes de llevar a cabo su plan de venganza, Isabela había dejado a la niña en casa de una conocida lejana, mintiendo que se iría de viaje por trabajo unos días. En medio de su locura, quizás aún le quedaba un poco de cordura para no arrastrar a su hija al fuego. El reencuentro entre Diego y su hija ocurrió en una pequeña comisaría. Cuando entramos, Sofía estaba encogida en una silla, al lado de una oficial que intentaba consolarla. Estaba más delgada y asustada. Sus ojos grandes miraban todo con desconcierto. Al ver a Diego, la niña se detuvo un segundo. Luego rompió en llanto y se lanzó a los brazos de su padre como un pajarito que vuelve a su nido. «Perdóname, papá, perdóname», repetía entre sollozos. «Mamá me obligó a mentir. Mamá me obligó a decir que tú no me querías, pero yo te quiero mucho». Diego la abrazó fuerte, con las lágrimas cayéndole por el rostro manchado. No dijo nada, solo acarició la espalda frágil de su hija, dejando que esas lágrimas se llevaran todo el miedo y el dolor. En ese momento, los miré a los dos y me di cuenta de que, aunque habíamos perdido el establo, habíamos perdido la paz. Lo más valioso, el alma de esta familia, aún seguía con nosotros. Unos meses después, se celebró el juicio. Todo el país seguía cada detalle. La sala del tribunal estaba llena de gente, desde periodistas hasta curiosos. Isabela fue llevada en una silla de ruedas. Las cicatrices de quemaduras, rojas, retorcidas, cubrían su cara y brazos, borrando para siempre la belleza altiva que una vez tuvo. Se sentó allí en silencio, con la mirada perdida. Don Fabián, en el banquillo de los acusados, parecía haber envejecido 10 años. El cabello completamente blanco, el traje caro le colgaba en el cuerpo demacrado. La abogada Beatriz presentó un caso irrefutable. Con calma y firmeza, fue mostrando una a una las pruebas, historiales médicos, informes periciales sobre las firmas falsificadas, el video donde Isabela insultaba y golpeaba a Diego, testimonios de antiguos empleados. Finalmente, presentó pruebas contundentes sobre el incendio, nuestras declaraciones, fotos del bidón de gasolina y, lo más importante, la confesión de la propia Isabela durante un delirio en el hospital, escuchada por varias enfermeras. La defensa intentó argumentar que Isabela actuó bajo un estado mental alterado por la presión mediática y la investigación, pero el fiscal respondió con fuerza, demostrando que todo fue parte de una cadena de acciones calculadas, que fueron desde el fraude y amenazas hasta el secuestro de una menor y, como colofón, el incendio intencional. El día de la sentencia, el juez leyó el veredicto con voz clara, cada palabra resonando en la sala. Isabela Montenegro fue condenada por fraude, falsificación de documentos, violencia intrafamiliar, poner en peligro a una menor e incendio premeditado. La pena total, 20 años de prisión. Don Fabián recibió 10 años por complicidad y fraude organizado.
Al escuchar la sentencia, Isabela no gritó ni lloró. Solo se giró y nos miró a Diego y a mí con una mirada vacía, pero aún cargada de odio. Don Fabián se desplomó, cubriéndose el rostro con las manos. Salimos del tribunal rodeados de cámaras y micrófonos apuntando hacia nosotros. Diego no dijo nada, solo abrazó con fuerza a Sofía, protegiéndola del ruido del mundo exterior. Beatriz habló en nuestro nombre, con palabras sencillas. Se ha hecho justicia. Ahora es momento de que esta familia comience a sanar. Justo después del juicio, con la ayuda de Beatriz, Diego presentó la solicitud de divorcio unilateral y pidió la custodia exclusiva de su hija. Con las pruebas irrefutables del comportamiento de Isabela, el tribunal concedió rápidamente su petición. Todos los lazos legales tóxicos con la familia Montenegro quedaron completamente cortados. La hacienda Los Encinos, aunque en parte reducida a cenizas, volvió oficialmente a su verdadero dueño. Regresó a la familia de la Cruz. Los primeros días después de la tormenta fueron muy difíciles. El olor a humo y cenizas aún flotaba en el aire, como un recordatorio persistente de aquella noche aterradora. Una mañana, Diego, Sofía y yo nos paramos frente a lo que quedaba del granero y de los establos. Solo quedaban las estructuras de madera calcinadas, montones de escombros silenciosos bajo la luz del amanecer. Un silencio pesado nos envolvía a los tres. Diego miró las cenizas, luego me miró, con una expresión cargada de un cansancio profundo. «Mamá», me preguntó con voz ronca, ¿deberíamos vender este lugar e iniciar de nuevo en otra parte? Este lugar tiene demasiados recuerdos dolorosos. Miré a mi hijo, miré a mi nieta acurrucada junto a sus piernas, y luego miré a lo lejos, hacia las colinas verdes que rodeaban la hacienda, la tierra que mis antepasados habían construido con sudor y lágrimas. Negué con la cabeza con firmeza y tomé su mano endurecida por el trabajo. No, Diego, esta es nuestra casa, esta es nuestra raíz. No vamos a huir del pasado. Huir solo hace que nos persiga para siempre. Nos quedaremos aquí, limpiaremos estas cenizas y construiremos un futuro mejor justo sobre ellas. Los ojos de Diego mostraron algo de sorpresa, y poco a poco, la determinación de mis palabras encendió una nueva llama en su mirada. Sofía, aunque no entendía del todo, también asintió con firmeza. En ese momento, supe que estaríamos bien. Lo primero que hicimos fue cambiarle el nombre a la hacienda. El nombre Los Encinos estaba demasiado vinculado al dolor. Yo propuse uno nuevo, Rancho La Esperanza. Diego y Sofía estuvieron de acuerdo al instante. El nuevo nombre era como una promesa, un nuevo comienzo para todos nosotros. Comenzaron las labores de reconstrucción. Contratamos a un equipo para limpiar todo lo que se había quemado. Pero Diego no se quedó de brazos cruzados. Cada día se arremangaba, cargaba maderas quemadas y retiraba escombros junto a los obreros. Yo sabía que trabajaba así para liberar la energía negativa, para que el sudor lavara los recuerdos de humillación. Por mi parte, empecé con el jardín de rosas que había sido abandonado. Arranqué las malas hierbas, podé las ramas secas, removí la tierra alrededor de cada planta. Sembré nuevas semillas, semillas de vida y color. Sofía era quien más necesitaba sanar. Los meses pasados junto a una madre inestable habían dejado cicatrices invisibles en su alma frágil. Por las noches tenía pesadillas. Se despertaba llorando y llamando a su papá. Diego y yo nos turnábamos para estar con ella, abrazarla y cantarle canciones de cuna. El amor paciente de un padre y una abuela fue poco a poco el mejor remedio. Las risas de Sofía empezaron a volver, tímidas al principio, luego cada vez más alegres y claras. Volvió a buscarme, llamándome con ternura, abuelita. Cada mañana corría emocionada a ver cómo Diego cuidaba a los caballos que lograron salvarse del incendio. Diego también entendió que no podía sanar solo. Su mayor acto de valentía no fue enfrentar a Isabela, sino enfrentar sus propias heridas internas. Él mismo decidió buscar a un terapeuta en la ciudad. Las sesiones le ayudaron a enfrentar el trastorno de estrés postraumático, el dolor y la culpa que había guardado por años. Aprendió a perdonarse, a volver a confiar. Poco a poco,
Volví a ver en Diego al hombre de antes, un hombre que recuperaba la seguridad en sí mismo y la dignidad que había perdido. Un año después, el rancho Esperanza había cambiado por completo. El establo se reconstruyó, ahora más amplio y ventilado, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz del amanecer. Mi jardín florecía con rosas de todos los colores, llenando el aire con un aroma delicioso. Diego no solo reanudó el negocio de crianza de caballos, sino que también puso en marcha un proyecto que llevaba tiempo soñando. Abrió un curso gratuito de equinoterapia y cuidado de caballos para jóvenes en situación vulnerable y personas que habían sufrido violencia doméstica. Quería usar su propia historia, su amor por los caballos, para ayudarles a recuperar la esperanza. Al verlo guiar con paciencia a un niño tímido que montaba a caballo por primera vez, supe que mi hijo por fin estaba sanando de verdad. Cada tarde, me siento en la mecedora del porche, justo en el lugar donde Isabela solía pararse, copa de vino en mano, dando órdenes a mi hijo. Pero ahora, al sentarme ahí, ya no siento odio ni amargura, solo paz. Miro el atardecer tiñendo las montañas lejanas de un naranja cálido. Escucho las risas cristalinas de Sofía jugando con su papá en el césped, los relinchos libres de los caballos en el nuevo establo. Son sonidos de vida, de esperanza, sonidos por los que crucé un océano y atravesé un infierno para volver a oír. Mi vida ha tenido demasiadas tormentas. Perdí a mi esposo, dejé mi país, vi a mi hijo ser destruido. Pero al final encontré mi refugio, aquí, en el rancho Esperanza, al lado de los que más amo. Aquella lucha me costó demasiado. Sangre, lágrimas, noches en vela, momentos de miedo que pensé no superar. Pero fue en esa oscuridad donde aprendí algo. El silencio nunca es la respuesta cuando el mal reina. Si no hubiera regresado, si no hubiera luchado por mi hijo, Diego seguiría siendo una sombra perdida, enterrada en el desprecio y el abuso, y Sofía, mi nieta, crecería en un mundo deformado por el odio, aprendiendo a callar ante lo injusto, a agachar la cabeza ante el poder. No podía permitirlo. Y quiero que todos, especialmente las madres y abuelas, lo recuerden. Aunque estés vieja, sola, aunque parezcas impotente en este mundo, el amor, la razón y la determinación pueden ser la chispa que derrite el hielo, la voz que sacude hasta los muros más sólidos del poder. No tengas miedo, no te calles. Alza la voz por los que amas y por ti misma. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para evitar conflictos o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me gustaría conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice. Y estoy convencida de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en esta pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta este momento.